lectura en esta mañana y vamos a entrar al capítulo 8 de Apocalipsis. Capítulo 8 de Apocalipsis. Continuamos con nuestro estudio de este maravilloso libro de Apocalipsis, capítulo 8 de Apocalipsis. Y vamos a dar lectura del verso 1 al verso 6. Apocalipsis 8, versículo 1 al versículo 6. Bien, la palabra del Señor se lee de la siguiente manera. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Hasta ahí la lectura. Vamos a orar y voy a pedir a nuestro ingeniero que nos baje un poquito el volumen, por favor. Oremos. Amado Espíritu Santo, gracias en esta mañana por tu palabra. Para nosotros es de sumo valor poder abrir las Escrituras, dar lectura a este libro de la profecía. Ya es una bendición, pero meditar en ellas, estudiarla, es una bendición grandísima que nosotros podemos experimentar cada domingo aquí cuando nos congregamos y nos reunimos, y te pedimos, como cada vez que tu palabra es leída, que tu Espíritu Santo, Señor, tenga un mover poderoso, sobrenatural en medio de todos nosotros, para darnos entendimiento en esas verdades espirituales, para ayudar a que nuestro corazón, a veces inquieto y distraído, pueda prestar atención a tu voz, a tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque por medio de la palabra del Señor tú sigues edificando esta casa como una casa espiritual y un sacerdocio santo. Obras por medio de las Escrituras para bendecir al pueblo del Señor, y sobre todo, y lo más importante, para dar a conocer el carácter de Dios, de nuestro Padre, a cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque tú garantizas que el nombre de nuestro Señor Jesucristo será glorificado en este lugar y en este momento. Gracias, Espíritu de Dios, por bendecirnos con tu ministerio, guiándonos siempre a toda la verdad, pues tú fuiste enviado como nuestro Maestro para enseñarnos todas las cosas. Y esa verdad será el medio por el cual estaremos siendo santificados y preparados para el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por los cielos abiertos sobre nosotros, y enviar a tus ángeles, Señor, para que estén con nosotros aquí en este lugar, rodeando esta casa, rodeando a tu pueblo. Señor, una vez más, al estar delante de ti, te pido, Señor, que una vez más tomes mi vida en tu gracia y la uses para poder compartir tu mensaje y poder hacerlo bajo la unción, el poder, la autoridad, la sabiduría y el amor que viene de lo alto. Háblanos, Señor, háblanos mientras te mueves aquí, que estamos bajo la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo. Haznos oír tu voz, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, sin duda, Apocalipsis es un libro sorprendente, maravilloso, principalmente porque nos da a conocer los acontecimientos futuros, aquello que Dios ha determinado hacer y las cosas que sucederán, y el propósito por el cual Dios ha determinado que estas cosas acontezcan. Es un libro que despierta mucha curiosidad, no solo en los creyentes, sino también en los que no lo son, y en algunos casos hasta produce temor. Sin embargo, creo que sobre todo lo que acabo de decir, hay un aspecto mucho más importante cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, y es que nosotros podemos conocer el carácter de nuestro Dios. Podemos conocer al Señor que alabamos,
al Dios que inspiró estas escrituras. Podemos conocer al Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Digo esto porque para muchas personas el Dios del Antiguo Testamento parece muy distinto al del Nuevo Testamento. Para mucha gente creen que el Dios del Antiguo Testamento es malvado, es cruel, y que el del Nuevo Testamento está lleno de gracia y de amor. Y algunos se atreven a decir inclusive que hay dos dioses, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. Sin embargo, la Biblia es clara al decir que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y que Dios nunca cambia. Él es el mismo. Así que quiero llevarlos por un momento al libro de Éxodo, por favor, en el capítulo 34. Éxodo capítulo 34. Y este capítulo nos narra el episodio donde Moisés, deseoso de poder conocer al Señor cada vez más, y ese es un buen deseo, le pide a Dios que le pueda mostrar su gloria, que le pueda mostrar su rostro. El Señor responde y le dice: no puedes ver mi rostro, porque no hay hombre que me vea y siga viviendo. Así que te mostraré solo mi gloria. Colócate detrás de una peña, de una roca, y yo pasaré delante de ti y proclamaré mi nombre. Así que leamos por favor los versículos 6 y 7. Dice el verso 6: pasando Jehová por delante de él, se refiere a Moisés, proclamó. Esto fue lo que Dios declaró mientras pasaba por delante de Moisés: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahí termina. Bien, esta es una proclamación que siempre debemos tener en cuenta, porque es el momento en que el Señor, que se ha revelado a Abraham con su nombre, se revela ahora a Moisés. Él proclama su nombre, pronuncia su nombre, y luego de ello va a pronunciar acerca de su naturaleza y su carácter. Esta es la manera como debemos conocer al Señor. Lo primero que proclama el Señor después de su nombre es que Él es un Dios fuerte. Pero lo que sigue a continuación es sorprendente y conmovedor a la vez. Porque el Señor se revela, y no solamente a Moisés, en realidad Él está revelándose a sí mismo. Él se llama a sí mismo misericordioso y piadoso. Así que el Dios del Antiguo Testamento, porque estamos en el Antiguo Testamento, es el Dios que en primer lugar se revela como un Dios fuerte y luego misericordioso y piadoso. Llamar a Dios misericordioso o decir el mismo Señor que Él es misericordioso significa que nuestro Dios es un Dios lleno de compasión. Él a su vez es un Dios piadoso. Esa palabra significa que Dios se inclina hacia alguien que es mucho más inferior que Él, es inferior a Él, pero se inclina para mostrarle su bondad, para concederle un favor que esa persona o ese ser no merece recibir. Eso es gracia. Así que esa es la manera como el Señor se revela. Él es misericordioso, Él es piadoso. Él también es lento para la ira. No es un Dios que se puede enojar con facilidad. No es como muchos de nosotros que nos enojamos rápidamente. ¿Cuántos se enojan rápidamente? Aquí tenemos varias bombas de tiempo. Pero nosotros por naturaleza somos personas que tendemos a enojarnos rápidamente. Dicho en una frase muy popular, somos de mecha corta. Es decir, nos ofendemos. Y nos ofendemos a veces porque pensamos que alguien está refiriéndose a nosotros. Intuimos que alguien se ha expresado y ha sido directamente hacia nosotros. Hemos sido aludidos. Y solo con esa forma de entender y de recibir ciertas cosas ya nos ofendemos.
Somos personas que nos enojamos muy rápido y la verdad es difícil tratar cuando a veces nos topamos con personas así. Pero Dios dice que Él es tardo para la ira. Ahora, si alguien está pensando, bueno, eso se refiere al Señor, no a nosotros, debería recordarle lo que Santiago 1:19 dice. Dice que todo hombre debe ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Así que Dios desea que nosotros también expresemos ese carácter misericordioso, piadoso, y no ser personas que nos ofendamos con facilidad o con prontitud. Debemos ser personas con una mecha bastante larga. No digo que nunca se enoje, digo que no debe hacerlo tan rápidamente. Así que Dios no se ofende con facilidad. Eso significa que Dios es muy paciente, Dios es muy tolerante. ¿Cuántos dicen amén? Él es muy tolerante y muy paciente. Él no se anda ofendiendo. Y eso que nosotros hacemos mil cosas que deberían enojar a Dios con rapidez, pero Dios no se enoja fácilmente. Él es tardo para la ira. Y luego dice que es grande en misericordia y en verdad, que guarda misericordia a millares, por generaciones. Él es misericordioso. Ahora quiero que note lo que sigue. Él es un Dios perdonador. Él perdona. Y mire la forma como expresa la maldad en el hombre. Perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Cada una de ellas tiene una forma particular de expresar nuestra maldad. Pero aquí está agrupado todo lo que el hombre puede cometer o llamar pecado. Esto significa que no hay nada que el hombre pueda cometer que no esté dispuesto Dios a perdonar. Nuestro Dios es un Dios perdonador. Y estamos hablando del Dios del Antiguo Testamento. Nuestro Dios, el Dios del Antiguo Testamento, no es un Dios malo, no es un Dios malvado, es un Dios misericordioso, piadoso y perdonador. Siempre dispuesto a perdonar, siempre dispuesto a mostrar su misericordia. Siempre tolerante, siempre paciente. Ese es el Dios del Antiguo Testamento. Nunca más acepte cuando alguien le venga a decir que el Dios del Antiguo Testamento es cruel o que el Dios del Nuevo Testamento es distinto al del Antiguo Testamento. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero revela algo más de su carácter. Dice: y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Sí, eso también es verdad. Dios no va a dejar de castigar a quien rechaza su misericordia y rechaza su amor y rechaza su perdón. El hecho que nuestro Dios sea misericordioso, piadoso y esté dispuesto a perdonar no anula que nuestro Dios sea un Dios justo. Dios es un Dios justo y siempre hará justicia, pero no lo hará en forma directa. Él siempre dará la oportunidad para que el hombre se arrepienta, para que reciba la gracia y la misericordia del Señor. Pero si el hombre persiste y rechaza a Dios y le da la espalda, entonces Dios no tendrá otra cosa sino que juzgar, hacer justicia y castigar. Y este es el Dios que debemos conocer, y el Dios que se revela en todas las páginas de la Biblia, y el Dios que está actuando en el libro de Apocalipsis. Volvamos por favor entonces al capítulo 8 de Apocalipsis. Leamos el verso 1. Dice la Escritura en el verso 1: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Bien, ahora estamos ya en el séptimo sello. Los 4 primeros han sido abiertos por el Cordero, y cada uno de los 4 primeros sellos, los 4 sellos han dado lugar a 4 jinetes montados cada uno en un caballo. El quinto sello ha dado lugar a una visión acerca del clamor de los mártires que claman ante el trono del Señor, que Dios haga justicia. El sexto sello trajo sobre la tierra un gran terremoto que sacudió los cimientos del planeta. Y no solo en la tierra, sino también en el cielo
hubo una conmoción en todo el cielo. Y cuando está para abrirse el séptimo sello, los 4 ángeles que fueron enviados a los 4 puntos cardinales de la tierra fueron detenidos. Y se les dijo que no dañasen la tierra. Mire por favor el verso 3, capítulo 7, verso 3. Esto les fue dicho a los ángeles: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Es decir, que después del 6º sello, los juicios de Dios fueron detenidos. Hubo un alto, y era porque el Señor trajo otra visión. Juan vio 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel que fueron sellados y enviados a la tierra con una misión. Y luego vio una gran multitud delante del trono de Dios, todos con palmas en las manos. Así que durante todo el capítulo 7 de Apocalipsis, a Juan se le da estos 2 escenarios, 2 visiones que él tiene: los 144,000 y la gran multitud que estaba delante del trono, a los santos que habían salido de la gran tribulación. Pero en el capítulo 8 se va a reanudar los juicios de Dios. En el capítulo 8 Dios va a retomar los juicios y el 7º sello va a ser abierto. Eso es lo que leemos en la Escritura. Este 7º sello es el último de todos los que estaban sellando el libro que fue tomado de la mano del que estaba sentado en el trono. Y esto significa de que una vez más los juicios van a reanudarse sobre esta humanidad y sobre la tierra, y dará con este 7º sello lugar a una sucesión de juicios, cada uno más intenso que el anterior y cada uno precedido por el sonar de una trompeta. Eso es lo que va a ocurrir. Así que este 7º sello va a dar lugar a una serie de juicios. Este 7º sello contiene 7 trompetas que van a sonar, y cada una de ellas, al sonar, desatará un juicio del cielo a la tierra. Ahora, dice este verso 1 que después de que el 7º sello fue abierto, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Esto realmente es sorprendente, que haya habido silencio en el cielo, allá, en la presencia del Señor. Esto, si usted lo lee con detenimiento, con atención, esto realmente debería estremecerlo. ¿Por qué? Porque nunca ha habido silencio en el cielo. Siempre en el cielo hay movimientos, hay sonido, hay ruidos. Todo lo que hemos leído desde el capítulo 1 de Apocalipsis, está siempre el cielo en movimiento. Siempre hay ángeles y, sobre todo, y lo más importante, siempre hay adoración a Dios. Siempre los 4 seres vivientes adoran a Dios día y noche. Mire por favor el capítulo 4. Vaya por un momento al capítulo 4 y leamos los versículos 8, del 8 al 10. Dice la Escritura: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche. Tome nota, por favor, ponga atención. No cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono. Bien, esto es lo que ocurre continuamente. Día y noche Dios es adorado. Ahora, estos 4 seres vivientes y toda la adoración celestial, todos están en silencio. Todo el cielo está enmudecido. Todo se ha callado. Dígame si eso no es estremecedor. Algo va a ocurrir, algo solemne se está produciendo. Hay un silencio total en el cielo. Y esto es el preludio, el anticipo
de los juicios que vendrán sobre la tierra. Pero Dios ha decidido poner en silencio a todo lo que está en el cielo. Todos están callados y en silencio. Y algo terrible, seriamente terrible, va a ocurrir en la tierra. Media hora de silencio en el cielo. Será mucho tiempo. Parece ser demasiado tiempo para un cielo que siempre está acostumbrado a oír la adoración a Dios. Y durante media hora todo ha quedado en silencio. Por favor, sigamos avanzando. Mire el verso 2. Juan dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Bien, 7 trompetas. 7 ángeles ahora aparecen delante de Juan. Juan ve a los 7 ángeles. Ellos han sido llamados por Dios. Ellos están de pie, lo que significa que ellos están listos para actuar. Y Juan ve que a cada uno se le entrega una trompeta, en total 7 trompetas. Ahora, las trompetas debe ser muy familiar para nosotros. Si usted ha leído la Biblia, sabe que esto es muy familiar. La palabra hebrea para trompetas es shofar. Y uno lo encuentra en el Antiguo Testamento muchas veces, el sonido de la trompeta. Habían varias ocasiones en que la trompeta era tocada. De hecho, en el Nuevo Testamento también encontramos el sonido de la trompeta. La Biblia dice que cuando Cristo venga por su iglesia, la trompeta sonará. La trompeta de Dios sonará, el shofar de Dios sonará. Y entonces, toda la iglesia, los muertos en Cristo, resucitados, y los que estemos vivos, transformados, seremos levantados para encontrarnos con el Señor en el aire. Y la trompeta tendrá su lugar, sonará la trompeta. Así que la trompeta es el anuncio de algo. Y a estos ángeles se le entrega a cada uno una trompeta, así es que ellos estarán anunciando, pero estarán anunciando algo muy terrible. Será terrible lo que ellos van a anunciar, y estas trompetas están relacionadas con la ira del Señor. Mire por favor el profeta Joel, capítulo 2. Estaremos yendo y viniendo al Antiguo Testamento, así que vamos al profeta Joel, capítulo 2. Leamos el verso 1, Joel 2:1. Escuche el uso que se le da a la trompeta aquí. ¿Ya lo encontró? Está después de Oseas. Es el primer profeta menor. 2:1 de Joel. Dice, toca trompeta en Sión. Aquí está. Y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Así que esta es la forma como la trompeta será tocada. Una alarma. El día de Jehová viene. Y dice que al sonar de la trompeta todos los moradores de la tierra deben temblar. Así que estas trompetas están relacionadas con la ira de Dios, con el juicio de Dios. Esta es la razón por la cual se les ha entregado a cada uno de esos 7 ángeles una trompeta. Porque los juicios de Dios van a ser desatados sobre la tierra con una mayor intensidad. Ahora, leamos una vez más, por favor. Dice el verso 2. Vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Ahora escuche, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Ahora quiero que ponga atención. Aquí aparece un ángel diferente de los anteriores. Es otro ángel, un ángel muy particular, porque él se acerca y se para frente al altar.
Ahora estamos leyendo aquí una palabra que ya hemos visto antes, altar. Y cuando hay altar hay un templo, pero no solamente está el altar, hay también un incensario de oro. Tenemos un altar, tenemos un incensario de oro, y también se le dio a este ángel mucho incienso. Bien, aquí entramos entonces nuevamente a ver el templo de Dios, el templo, ese templo celestial, ese templo que está en los cielos, porque aparece nuevamente el altar y aparece el incensario. Ahora, cuando uno lee estos elementos o estos utensilios eran parte también del tabernáculo de Moisés en el Antiguo Testamento con Israel. Todos deben recordar que el tabernáculo que Moisés construyó no fue una idea suya. Hebreos dice que a Moisés Dios le entregó los planos del tabernáculo. Le dijo: vas a hacer un tabernáculo para mí, pero no lo harás a tu manera. Estos serán los planos, este será el diseño. Así deberá ser. Estos serán los utensilios, estas serán las medidas. Debes hacerlo de esta manera. Así que en esos planos había un espacio grande llamado el atrio, y luego estaba el lugar santo y finalmente el lugar santísimo donde estaba la presencia del Señor. Y Dios estableció sacerdotes y un sumo sacerdote. Todo lo que Moisés hizo en el Antiguo Testamento con Israel fue parte del diseño y del plan de Dios. Así que lo que Moisés seguramente vio es lo que Juan está viendo ahora. No solamente Moisés vio el diseño, sino que Juan ahora está viéndolo. Pero Juan está viéndolo del cielo. Moisés vio arriba y luego trató de replicarlo en la tierra conforme Dios le dijo que debía hacer. Ahora hay un altar de incienso. Escuche, cuando uno llegaba a ese tabernáculo de Moisés, había un altar, era el altar del sacrificio. ¿Se acuerda que hablamos en el capítulo 5 que había unas almas que estaban debajo del altar? Era el altar del sacrificio, el altar del holocausto. Ahí había un fuego que continuamente estaba encendido. Luego uno cruzaba una cortina y entraba al lugar santo. Y ahí había un candelabro y a la mano derecha había una mesa con los panes de la propiciación. Uno avanzaba un poco más y aquí estaba el altar de incienso y tenía su incensario. Y justo cruzando la cortina estaba el lugar santísimo. Y aquí estaba el arca del pacto, que era la presencia de Dios con los querubines. Ahora lo que hacía el sumo sacerdote era tomar del altar del holocausto que tenía fuego, unas brasas ardientes. Llegaba al altar del incienso, tomaba el incensario, colocaba las brasas y llevaba el incienso, que era una mezcla de 4 especias aromáticas preparadas, y Dios le dijo cómo debía hacerlo. Así que echaba ese incienso en el incensario y ahí estaban las brasas ardientes. Entraba al lugar santísimo y al estar esas especias mezcladas con las brasas y con el fuego, comenzaba a salir un humo que era el aroma, el perfume en la presencia de Dios. Todo eso se hacía en Moisés. Ahora resulta que hay un ángel haciendo ese mismo trabajo, pero él está en el templo del cielo. Así que cuando él entra al lugar santísimo no encuentra un arca. ¿Qué encuentra? El trono de Dios. Y ahí está el ángel entrando. Él está tomando el incensario. Él llega con el incensario, él llega al altar, toma el incensario. ¿Y qué es lo que hace? Una vez más el verso 3. Dice el verso 3: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Verso 4: y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo. ¿Se da cuenta? El humo del incienso con las oraciones de los santos. Ahí está. ¿Qué cosa era el incienso ahí arriba? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo se acuerdan? ¿Qué era el incienso? ¿Qué representaba? Las oraciones de los santos, las oraciones de los santos. Ahora es impresionante cómo eso está sucediendo. Cuando yo leí eso me acordé de Isaías. ¿Cuántos se acuerdan de Isaías en el capítulo 6? ¿Se acuerdan que él se sintió inmundo porque vio la presencia del Señor, vio el templo
y se sintió inmundo, se sintió morir. Dice que uno de los serafines tomó una brasa ardiente. Ahora ya sabemos de dónde lo tomó. Del altar del holocausto. Tomó una brasa ardiente el serafín y se fue a donde Moisés y tocó sus labios. Y le dijo, perdón, a Isaías: Isaías, esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Porque hay un templo en los cielos. Y este ángel se ha acercado y lleva las oraciones de los santos. Los santos han orado y todo eso está allí en ese incensario. Pero se le da más incienso. Se le dio más incienso para que echara en las oraciones que ya estaban en el incensario. Y eso fue lo que fue presentado delante de Dios. Por eso el verso 4 dice: de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Eso significa que esas oraciones eran agradables al Señor, eran gratas para Él. Desde que el sumo sacerdote lo hacía en el tabernáculo de Moisés, ese perfume, ese incienso quemado en las brasas del fuego que Dios había encendido, era un aroma agradable, era aceptable y agradable para el Señor. Y Dios estaba enseñándole al pueblo de Israel que luego en el nuevo pacto, después de Jesucristo, esos aromas, ese aroma que se desplegaba por quemar el incienso, serían las oraciones de los santos, que subirían a la presencia del Señor, subirían ante el trono de Dios. Cuando usted y yo oramos, nuestras oraciones suben como incienso delante de Él. Y deben ser estas oraciones agradables, tan agradable como es el aroma del incienso. Debe ser agradable, debe ser un perfume que agrade al Señor. Así deben ser nuestras oraciones para el Señor, agradables para Él. Y debemos asegurarnos que cada vez que oremos, nuestras oraciones sean aceptables a Dios, sean agradables, que Él pueda deleitarse al escuchar nuestras oraciones. Y si usted se pregunta, bueno, ¿cómo logro eso? ¿Cómo logro que mis oraciones sean agradables y aceptables a Dios? Bien, escuche, usted y yo tenemos que orar. Primero, tenemos que orar conforme a la palabra de Dios. Debemos orar conforme a la voluntad de Dios. Es decir, no podemos mezclar la oración que es aceptable a Dios, la oración que es guiada por el Espíritu Santo, con oraciones carnales. No podemos orar mezclando lo espiritual con lo carnal. Tiene que ser una oración guiada por el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo guía nuestra oración, Él siempre tomará de las Escrituras, tomará las promesas de Dios, tomará los mandamientos del Señor. Escuche, las oraciones agradables van a fluir del carácter de Dios en nosotros. ¿Cómo creen que eran las oraciones del Señor Jesucristo? Para Dios Padre, maravillosas y gloriosas y aceptables. Bien, ahora usted y yo, mientras más semejantes seamos a Cristo, nuestras oraciones serán muchas más eficaces, más agradables y más poderosas delante de Dios. Así que usted y yo debemos crecer cada vez más a la semejanza de Cristo. La vida de Cristo en nosotros debe ser mayor y nuestras oraciones tendrán un impacto tremendo en el mundo espiritual. Oraciones agradables, oraciones aceptables al Señor. Es la que Dios espera de cada uno de nosotros. Por eso usted no puede dejar de orar. Ninguno de nosotros podemos dejar de orar constantemente. Debemos perfumar ese trono donde el Señor está. Ya aprendimos que nuestras oraciones están recibidas en esas copas de oro que los 24 ancianos también tienen. En esa copa de incienso, ahí están nuestras oraciones. Debemos orar continuamente y no dejar de orar. Así que estas son presentadas a Dios. Mire el verso 5. Dice: y el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar. ¿Y qué hizo? Lo arrojó a la tierra. Y lo arrojó a la tierra. Ahora escuche. ¿Y qué sucedió después? Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Wow, ¿qué había en ese incensario?
¿Qué había en ese incensario? Bueno, habían las oraciones de los santos. Lo que el ángel hace después de presentar al Señor en su altar es ponerle fuego, un fuego de Dios. Y una vez que tiene el fuego de Dios, toma el incensario y lo arroja a la tierra. Y cuando lo arroja a la tierra, entonces se producen estos truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Esto nos da una idea de del tipo de oración que había en el incensario. ¿Qué tipo de oraciones cree que había en el incensario? ¿Qué tipo de oración contenía ese incensario? Que después de arrojarlo, lo que se produce es estos truenos, estas voces y relámpagos y un terremoto. Debemos tener una idea. ¿Qué oraciones eran? Yo creo que eran las mismas oraciones del capítulo 5 o del capítulo 6, verso 9 y 10. Mire, dice, leámoslo. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban, aquí está, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Eso es lo que creo que contenía este incensario. Esas eran las oraciones. Eran oraciones que clamaban por justicia. Eran oraciones que decían: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo? Y cuando al ángel se le da más incienso para vertirlo, para echarlo a las oraciones de los santos, ese incienso adicional son las oraciones de los santos de todos los tiempos. Aquellos que han orado y aquellos que oramos diciendo: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, y establece tu reino en la tierra, y acaba con la maldad, y acaba con el pecado, y acaba con la rebelión del hombre. La oración de todos aquellos que doblamos nuestras rodillas y derramamos nuestras lágrimas a los pies del Señor, porque estamos hartos de ver la injuria, la blasfemia contra el nombre del Señor, y el pecado que cada vez crece, y la maldad que cada vez crece. No podemos estar indiferentes cuando todo eso ocurre a nuestro alrededor. No podemos solamente estar orando para que nos vaya bien, para que nuestro negocio prospere. No podemos solo estar orando para tener salud, para que las puertas se abran y podamos prosperar. No podemos quedarnos en ese nivel de oración. Tiene que haber un pueblo del Señor que se duela por lo que está pasando en el mundo, con la maldad, contra Dios, contra el pecado que crece cada vez más, y clama diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? Ven y pon fin a todo esto. Establece tu reino, juzga la maldad de los hombres. Por eso que se añade más incienso. Y cuando las oraciones están en toda su plenitud en ese incensario, entonces es arrojado a la tierra. Es la respuesta de Dios a las oraciones de los santos. Escuche, para que se produzca estos truenos, estas voces y relámpagos y el terremoto, fue necesario primero la oración de los santos. La oración de los santos. Dios ha determinado, ha establecido que sus acciones, la gran mayoría de sus acciones, porque Dios es soberano, pero la gran mayoría de sus acciones sean producto de las oraciones de sus santos. Dios dijo a ese ángel que se acercara con el incienso y que añadiera más.
Entonces él comenzó a actuar. Cuando yo leí esto, me acordé de un pasaje en Lucas 18. Búsquelo y leámoslo. Evangelio de Lucas, capítulo 18. Mire, por favor, lea conmigo el verso 7. Dice el verso 7: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, sus santos, que hacemos qué? Que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. ¿Lo ve? La justicia de Dios viene producto y en respuesta a las oraciones de los santos. Para que Dios intervenga y ponga en su lugar las cosas, para que Dios haga justicia, requiere, pide que se ore y se clame ante su trono. Entonces el juez justo de toda la tierra, Él hará justicia, Él manifestará su justicia. ¿Cree que Dios debe actuar en justicia en alguna situación que usted está atravesando? Pues debe clamar, debe orar. Si no se ora, Dios no actuará para hacer justicia. Pero debe orar, debe clamar, como los de Apocalipsis 6. Ellos clamaron a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Dios? ¿Sabe por qué vino el juicio sobre Sodoma y Gomorra? Bueno, es por todo lo que sabemos. Había una perversión terrible en Sodoma y Gomorra, una inmoralidad increíble, una perversión increíble en Sodoma y Gomorra. Pero hay algo más. Pedro nos dice, su segunda carta nos cuenta en el capítulo 2 que había un hombre, un justo, que afligía su alma cada día al ver toda la perversión que había a su alrededor en Sodoma y Gomorra. ¿Cuántos han leído eso? Lot afligía su alma por todo lo que pasaba a su alrededor en su ciudad. Y Dios no solamente envió juicio sobre Sodoma y Gomorra, sino que primero liberó a Lot, lo salvó porque él era un justo, que afligía su alma delante de Dios por toda la maldad que veía a su alrededor. Es tiempo de poner atención a nuestro alrededor. Es tiempo de entender por qué somos la iglesia de Jesucristo en la tierra. Dios no ha llegado a nuestra vida para hacernos la vida cómoda, feliz. Ha llegado a nuestra vida para hacernos instrumentos de misericordia y justicia en la tierra. No estamos entendiendo el poder que tenemos en nuestra oración, en nuestro clamor ante Dios. Y el día que Dios envíe su juicio, Él salvará a los que han orado y afligido su alma y han clamado delante de su trono. Escuche, déjeme llevarlo a Ezequiel una vez más. Esto lo hemos leído antes. Capítulo 9 de Ezequiel. Dios le habla a un serafín y esto es lo que le dice. Verso 4, Ezequiel 9:4. Esto le dijo, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres. ¿A qué clase de hombres? ¿A quiénes? A los que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad.
No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Maten a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Escuche otra vez. Hay gente clamando. Hay gente clamando por la idolatría y el pecado y la maldad en Jerusalén, y las abominaciones que se cometen en el templo del Señor en Jerusalén. Y por causa de ese clamor, Dios dice: bien, es hora de juzgar. Pero antes de juzgar, primero que le dice al serafín: marquen a aquellos que gimen y claman a causa de todo lo que ven alrededor. Y a ellos no se le acerquen, no los toquen. A los demás, mátenlos. Aquí están los que claman y los que oran, separados. Lot fue separado. Y ahora aquí encontramos en Apocalipsis 8 las oraciones de los santos clamando, pidiendo justicia y juicio de parte del Señor. Cuán valioso es para Dios aquellos que oran continuamente. Por favor, no estoy diciendo que usted no pida por sus necesidades personales. Hágalo, porque Dios también se preocupa por nuestras necesidades y conoce nuestros deseos. Está bien, pero no deje su oración solamente centrado en usted. Piense en el nombre de Dios. ¿Se acuerda el Padre Nuestro? El Padre Nuestro no empieza con el pan de cada día, dánoslo hoy. ¿Con qué empieza? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así empieza. Y luego sigue: venga a nosotros tu reino. Y luego sigue: hágase tu voluntad. ¿Lo entiende? Esto es primero. Después seguimos nosotros. Después sigue: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Primero es su reino, primero es su nombre, primero es su justicia. Después somos nosotros. Primero es Él, después somos nosotros. Esa es la forma como debemos orar, como estos en Ezequiel. Claman porque el nombre de Dios está siendo blasfemado por la idolatría que hubo en este tiempo. Y claman, y Dios dice: está bien, juzgaré, pero sepáralos a ellos. El día que Dios envíe un juicio, Dios separará a sus santos que claman, que oran, buscando que el nombre del Señor sea glorificado en todo lugar, y que haga justicia sobre el pecado, la maldad y la rebelión. Volvamos a Apocalipsis 8. Bien, dice entonces el verso 5: y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Esto es muy parecido a lo que pasó en el monte Sinaí con Moisés, cuando Dios entregó los 10 mandamientos. Dios descendió y hubo relámpagos y truenos, y todo Israel tembló. El mismo Moisés, dice la Escritura, que se espantó y tembló, porque Dios se manifestó de esta manera. Ahora que el incensario ha sido arrojado a la tierra, estos impactos en el cielo, los relámpagos, los truenos, voces y el terremoto, anuncian que Dios va a derramar juicios peores de los que derramó anteriormente. Su juicio va a continuar, va a ser retomado sobre esta humanidad rebelde. Eso es lo que está anunciando este verso 5. Mire el verso 6.
Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Lo que se viene va a ser espantoso. Lo que se viene con cada sonido de trompeta va a ser espantoso sobre la tierra. Así que de esto se trata. Se trata de que ese Dios del Antiguo Testamento no cambia. Él sigue siendo misericordioso, bueno, paciente, perdonador, pero también sigue siendo un Dios justo. No abusemos de la bondad del Señor. No nos equivoquemos pensando que Dios no hará nada y que siempre nos pasará las cosas que hagamos. Hay algunos creyentes que obran mal y porque inmediatamente no viene ninguna acción de Dios, continúan haciendo lo que no deben hacer. Ellos ignoran que Dios está siendo muy misericordioso y paciente y verá la manera de hablar a ese creyente de que no continúe, pero si continúa, entonces el Señor tendrá que disciplinar y castigar. Porque nuestro Dios, el cual invocamos también como Padre, es justo, es juez justo. Así que sabiendo todo lo que habrá de venir, debemos conducirnos entonces con mucha obediencia a su palabra, santificarnos aún más. ¿Usted es santo? Sea aún más santo. Usted es un creyente que camina en justicia, sea aún mucho más justo de lo que es hasta hoy. Y nunca deje de orar y de clamar. Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás le vendrá por añadidura. Amén. Amén. Gloria a Dios. Para ti, Señor. Gracias, Padre.